¿Qué tal? Buenas tardes. Tal como habíamos quedado hoy un poquito más tarde de lo habitual, dado que estábamos sin señal de internet, y hoy transmitiendo desde mi hogar, vamos a arrancar con la segunda charla que estamos realizando a través de estos videos en vivo por Facebook. Hoy el tema que nos trae es el tema del miedo. Eh, el miedo es una emoción primaria de preservación. Sin miedo cruzaríamos una calle sin mirar a los costados. Si no tuviéramos miedo, quizás entraríamos a la jaula de los leones, ¿sí? O haríamos alguna actividad que podría llegar a dañarnos. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo, esa emoción primaria para preservarnos, la colocamos en donde no debería estar? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos miedo a emprender, miedo a tener una conversación, miedo a decidir el camino a elegir? Por miedo las personas no actúan. Hace muchos años, y teniendo la oportunidad de trabajar con un músico bastante importante de la Argentina, me contó que él era un músico y un autor mediocre. Más allá de que tenía mucho éxito en ese momento, estoy hablando hace más de 20 años atrás, y él decía que él había logrado ser exitoso gracias a los miedosos. ¿Qué significa esto? Que cuando él iba a un casting o se presentaba en algún evento o concursaba con su banda, él quedaba elegido porque mucha gente no se presentaba. Él agradecía que en el mundo hubiera tantas personas con tanto miedo. Ahora, ¿por qué elegí el tema del miedo? Porque es un tema recurrente en los encuentros de coaching, es un tema que vemos a diario en lo cotidiano, no solamente cuando hacemos coaching de vida, sino también cuando hacemos coaching ejecutivo o trabajamos con alguna organización o equipo. Cada vez que me preguntan qué hacer con el miedo, como coach respondo que lo mejor que podés hacer es hacerte una pregunta. Y la pregunta es que cuando sentimos esa emoción que nos invade, que a veces nos paraliza, ¿sí? Te preguntes qué es lo peor que puede pasar. Y te aseguro que en el 90% de los casos lo peor que puede pasar es que estés como estás. Cuando sentimos miedo tenemos tres reacciones naturales que tiene el ser humano. Una es paralizarnos, quedarnos quietos, no saber qué hacer, y es la más común. La otra es huir, ¿sí? Dejar lo que nos produce miedo, ¿sí? Dejarlo de lado, olvidarnos. A veces hay personas que por miedo en el huir ocultan lo que les sucede debajo de una alfombra para no hacerse cargo. Y la tercera es atacar. Ninguna de las tres es sana. Paralizarnos hará que estemos donde estábamos y nos hará sentir mal. Huir quizás hará que no podamos hacernos cargo de la situación y pensemos que es algo que es terrible cuando en realidad no lo es tanto. Y atacar quizás nos hace arruinar una relación o un momento que no valía la pena. A mí me gustaría que, si estás viendo este video ahora en vivo o si lo vas a ver después cuando esté grabado, te preguntes qué cosas te producen miedo. Hay personas que en los encuentros de coaching nos dicen que el miedo aparece cuando necesitan enfrentar una situación con otro. Hay otras personas que nos cuentan que el miedo aparece cuando hay una situación nueva y es normal, y es normal. ¿Sí? Esa sensación de miedo es salir de lo conocido, ir a quizás lo inesperado. Pero como te decía hace un rato, cada vez que sientas miedo, hacete esta pregunta de qué es lo peor que puede pasar. A veces cuando coacheo a alguien y le digo que se haga esta pregunta, me dice, bueno, lo peor que puede pasar es que, no sé, me dé vergüenza. Y la vergüenza también es una emoción secundaria del miedo. ¿Sí? ¿Vergüenza a qué? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo peor que te puede pasar? El miedo hace que no avances, hace que no digas lo que necesitas decir. El miedo puesto en situaciones que no valen la pena, lo que hacen es paralizarnos y no dejarnos avanzar hacia lo que queremos. Como decía hace un rato, el miedo es una emoción de preservación. Lo que tenés que preguntarte también es, ¿de qué te estás cuidando? A veces tenemos miedo a lo desconocido, cuando en realidad sabemos, ¿sí? Y no es tan desconocido. A veces tenemos miedo a qué dirán de nosotros,
pero ¿qué dirán si no lo haces? ¿Cuántas personas por miedo no han dicho un te amo, un te quiero, un te necesito, un basta, por miedo al qué dirán? El miedo hace que no seas vos, y no hay peor cosa para una persona que estar siendo quien no quiere ser. ¿En qué situaciones de tu vida estás teniendo miedo hoy? ¿Qué pasaría si te hicieras la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pasaría si la respuesta es que estés como estás? El miedo aparece cuando no estamos seguros de quiénes somos. El miedo aparece cuando no estamos seguros hacia dónde vamos. El miedo aparece cuando no sé lo que quiero. Por el contrario, el miedo desaparece cuando sé a dónde voy. ¿Cuántas veces te sentaste, te detuviste un rato, a preguntarte dónde estás y hacia dónde querés ir? El miedo aparece por incertidumbre, por desconocer lo que puede llegar a venir. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el futuro es incierto, y quizás lo es. Pero también la misma frase dice que el futuro es incierto hasta que lo creamos. ¿Qué tipo de futuro estás creando? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿En quién te quieres transformar? A veces el miedo aparece solamente porque no sabemos a dónde vamos, ni en quién nos queremos transformar. Te invito a que te sientes, a que hagas una lista, ¿sí? Y detalles a qué cosas le estás teniendo miedo hoy. ¿Hay una conversación que no estás enfrentando? ¿Hay un no que no estás diciendo? ¿Hay una conversación con un colega, con un par, con tu jefe que no te animás a tener? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengas miedo. El miedo te va a paralizar. El miedo va a hacer que huyas. El miedo te va a hacer atacar. Por el contrario, la emoción contrapuesta al miedo es la alegría. ¿Qué pasaría si enfrentaras esas situaciones con alegría, sabiendo lo que querés, sabiendo lo que querés lograr luego de una conversación? ¿Qué pasaría si después de ese no te sintieras mejor? ¿Qué pasaría si diseñás una conversación, ¿sí?, con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos? ¿Cuánta alegría te invadiría? Te repito, no tengas miedo, no es para tanto. Y te aseguro que vas a descubrir que lo peor que puede pasar es que vas a estar en el mismo lugar donde estás. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que podés perder? Una vez, hace muchos años, con una coachee, me contrató para decidir si se divorciaba o no. Cuando le pregunté los motivos por los cuales se divorciaría, empezó a pensar y no encontraba ninguno. Como no encontraba ninguno, le pregunté cuáles son los motivos por los cuales se quedaría. Y me enumeró que era una persona maravillosa, excelente padre, excelente compañero, buen amigo, querido, empresario exitoso. Y me llamaba mucho la atención, pero muchísimo la atención, que quisiera separarse de alguien que hablaba con tanto entusiasmo, con tantas ganas. Hasta que le pregunté a qué le tenía miedo. Pensó, en un momento se quebró y luego de secar las lágrimas dijo: le tengo miedo a una conversación. La conversación tenía que ver con algo íntimo y no era tan grave, pero había miedo por creencias, por mandatos, por creencias sociales, por mandatos familiares. Recuerdo que en ese momento, cuando terminó de enumerar todo lo bueno que tenía su pareja, se dio cuenta lo que valía. Y se dio cuenta que por tener miedo a tener una conversación, estaba a punto de perder el hombre de su vida. Así fue que pasaron los encuentros hasta que se animó a que iba a tener esa conversación, pero no podía hacerlo personalmente. Traía 40 años de creencias encima, 40 años de creencias de género, mandatos sociales y familiares de lo que era ser mujer. Por lo tanto, decidió escribir una carta. Esa carta la escribió, la puso en un sobre y se la colocó en la agenda a su esposo. Su esposo ese día salió a trabajar y a las 2 horas
la llamó por teléfono. Volvería a casa, quería hablar con ella. Al principio se asustó, tenía miedo de lo que habría pensado al leer la carta. Se asustó porque tendría que tener sí o sí esa conversación que no se animaba a tener. Recuerdo que me contó que sonó el timbre. Ella hasta había trabado la puerta con llave del lado de adentro para que no entrara. Y tuvo que abrir, tuvo que enfrentar ese miedo. Al momento de abrir, se encontró con su esposo parado del otro lado. Parecía serio, y según cuenta ella, esos segundos parecieron horas, pero no fue más de 20 segundos. Su esposo la miró, solamente sonrió y la besó. La historia es mucho más larga y no se las pienso contar, pero cada vez que la veo y nos seguimos cruzando en la vida, me cuenta que ya no tiene miedo al que dirán, que siente que cuando habla desde el corazón, cuando dice lo que realmente siente, cuando es ella, el miedo desaparece. ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Es tan grave? ¿Es un fantasma? ¿Es una interpretación? Te dejo esta inquietud, estas preguntas para que te hagas. Y te pido que cada vez que sientas la emoción del miedo, que esté colocada en un lugar inadecuado, te hagas la pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Si realmente el video te gustó, te pido que lo compartas. También, si querés sugerirnos algún tema para la semana que viene, hacelo. La idea es hacerles llegar de a poquito algunas herramientas que nos harán bien en el día a día, en el quehacer. ¿Por qué? Porque, amigo mío, la vida es bella y vale la pena vivirla. Te agradezco el tiempo, tanto si lo viste en vivo como si lo estás viendo ahora. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Y obviamente que sin miedo. Hasta luego.